Cuba y Centroamérica serán el estado 33 de México. Menudo título que nos trae el vídeo hoy Mr. Cracks. Veremos por qué parte va este vídeo, a ver qué explicación nos da. Vídeo extraído del canal de Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo. Y aquí va un dato importante. Estoy gestionando mi viaje a México y voy a conocer en persona a Mr. Cracks y vamos a grabar juntos. Esto va a ser increíble. La que se viene, amigos, la que se viene. Y ahora, vamos con el vídeo. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Nos convertiríamos en una potencia mundial. Recuerden que el tren interoceánico llega al límite con Guatemala. Ahora piden cambiar a Canadá por Centroamérica en el TEMEC. Cuba podría convertirse en territorio mexicano. El Estado de México, el Estado 33, ¿no? Bueno, sí, brother, sí, claro. Cuba y México decidieron llevar a cabo un referéndum para determinar si la isla caribeña se anexaría al territorio mexicano. El tercer imperio mexicano. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, estos en algún punto de la historia fueron parte del primer imperio mexicano. Pero ¿qué pasaría si a esta lista sumamos a Cuba? ¿Será acaso que esos países podrían llegar a ser el estado número 33, 34, 35, 36, etcétera, de la República Mexicana? Y es que un dato interesante es que eso realmente ya ha pasado en la historia. Es decir, no tenemos que ir tan lejos. Está el caso de Texas. Texas era un territorio de México, el cual termina por independizarse, se convierte en una república, dura unos años como república y posteriormente se anexiona a los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los estados más poderosos de toda la Unión Americana, de toda la Unión de Estados Unidos. Y esto justamente me llevó a pensar si eso sería posible, sería aplicable actualmente a México, es decir, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, etcétera, si en algún punto de la historia reciente podrían unirse a México como un nuevo estado. De hecho, antes de continuar con este video, quiero aclarar que este video es solamente una hipótesis, es decir, hasta este momento que se está grabando este video, no hay ni una sola información confirmada que alguno de estos países esté con intenciones de anexarse a México, de unirse a México. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer punto por punto, es decir, país por país. Vale, es lo que pensaba, que sería una hipótesis. ¿Qué pasaría si fuera así? Porque han habido vídeos falsos sobre este tema en los que decían directamente que sí, que se hacía. Y este vídeo, por lo que ha dicho Mr. Cracks, es una hipótesis de lo que podría suceder si ciertos países se unieran a México y fueran un estado. ¿Cuáles son los países que tienen mayor probabilidad de que en algún punto de la historia futura se unan a México, se fusionen a México como un nuevo estado, el estado 33, 34, etcétera? ¿Qué puede implicar todo esto? ¿Qué beneficios tiene para cada uno de los países? Y justamente lo más importante de esto sería saber cuáles son los países, los territorios que tienen más probabilidad de en algún punto cercano o en algún punto futuro convertirse en parte del territorio mexicano. ¿Qué hubiera pasado si el primer imperio mexicano se hubiera mantenido unido? ¿Cómo sería México actualmente? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mantenido unido como lo pasó con Estados Unidos? Esa sería la pregunta más interesante. Sin embargo, antes de comenzar con este video, me encantaría que tú me pongas en la parte de los comentarios cuáles crees que son los países, los territorios que tienen más probabilidad de unificarse a la República Mexicana. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, el Tercer Reich. Recordando un poco y haciendo memoria, de hecho, en dado caso de que México volviera a ser un imperio, sería justamente el Tercer Reich. Recordando un poco y haciendo memoria, de hecho, en dado caso de que México volviera a ser un imperio, sería justamente el Tercer Reich, el tercer imperio, el tercer reino. Es decir, el primero que tuvo México fue justamente al término de la independencia de España, es decir, del año 1821 al año 1823. Duró muy poco, de hecho, pero en esos 3 años tuvo su máxima expansión, llegó a tener casi 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, siendo la mayor extensión de toda la historia de México como país independiente, y posteriormente llegaría el segundo imperio mexicano del año 1863 al año 1867, justamente ahí bajo el mandato de Francia. Es decir, viene Napoleón, manda a Maximiliano de Habsburgo, quedan como emperador, toda la historia que conocemos, pero justamente ahí se dio a cabo lo que fue conocido como el segundo imperio mexicano. En dicho caso, que esto volviera a suceder, que de alguna forma México se fortaleciera y fuera nuevamente un imperio, pues digamos que hipotéticamente se uniera el día de mañana a Cuba, que tiene muchos problemas, y dijera, ¿sabes qué? Que yo quiero salir de mis problemas, me voy a unir a México. Guatemala, yo también, con el Tren Maya, la economía, me quiero unir a México. Y ¿sabes qué? Que mejor toda Centroamérica nos unimos juntos y después nos unificamos con México. Si eso llegara a pasar, México pasaría de ser la 14ª potencia en territorio, pasaría a ser el 10º con casi 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, derivado
derivado de esta unificación, pasaríamos de ser 32 estados a ser 39 estados. Con esta unión de fuerzas, la potencia nacional aumentaría notablemente. El tercer imperio mexicano pasaría de ser el 14º país más poblado, en el caso de México, a ser el 8º país más poblado del planeta, con casi 200 millones de habitantes, solamente detrás de Brasil con 217 millones. En términos económicos, el PIB combinado llegaría a casi 2.4 billones de dólares, posicionándose así como la 9ª economía mundial y muy cerca de destronar a Italia como la 8ª potencia económica y por encima de Canadá y Brasil, convirtiéndonos así en el gigante latinoamericano. Pero hasta aquí hagamos una pequeña pausa, porque eso suena muy bien en el papel, suena que efectivamente es algo que cualquiera de nosotros quisiera. Incluso me atrevo a decir que muchos hermanos de Centroamérica les gustaría pasar a ser la 8ª, 9ª potencia económica del mundo, a ser el gigante latinoamericano. Sin embargo, eso es en el papel, eso es en la utopía, eso es en lo que se puede imaginar uno, pero siempre la realidad es muy diferente a la ficción. Y en este aspecto cabe mencionar que decir que el día de mañana Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, etcétera, Belice, se van a unificar un día a otro a México, eso es realmente muy complicado, por no decir imposible. ¿Cómo se le hace para que un país decida anexarse a otro? Es decir, en este aspecto tenemos el caso de Texas y el caso de Chiapas, uno para Estados Unidos y uno para México. ¿Cuál fue el motivo real para que estos dos casos pasaran? La forma más sencilla para que un territorio, un pueblo, un país se unifique con otro es simple y sencillamente que les va a traer beneficios muchísimo más grandes de lo que podrían lograr solos. Y justamente ese es el punto importante para cada uno de estos países. Es decir, mágicamente ningún país va a llegar y va a decir, oye, quiero pertenecer a tu país, a menos de que le puedas ofrecer cosas que no va a lograr tener en un futuro por sí solo. Y ese precisamente quizás sea alguno de los problemas por los cuales estos países que te voy a comentar la piensen dos veces para unificarse a México. Es decir, por el lado económico, turístico, gastronómico, de entretenimiento, de marca país. Es verdad que cualquier país de Centroamérica quisiera compartir eso con México, pero tenemos algunos problemas que primeramente hay que solucionar. Es decir, para que México pueda ser un país que pueda invitar a otros territorios a ser parte de su país, primeramente ese país, este país de México, tiene que estar completamente sólido. Es decir, tiene que estar con un muy buen sistema de salud, una economía sana, una seguridad que le pueda dar seguridad a los otros países, entre muchos otros factores. Y es por eso que justamente aquí la pregunta más importante antes de continuar con este video sería justamente para ti. ¿Tú crees que actualmente México está en condiciones de ofrecerle condiciones a otros países para que estos quieran a su vez anexionarse, renunciar a ser un país autónomo y estar ahora bajo el yugo de México? Déjame saber en la parte de los comentarios y comenzamos rápidamente con el punto número 1. Se trata de que esto sea un win-win, como se dice, en la que México gane y el otro país también gane. Obviamente la unión hace la fuerza y por muchos aspectos se puede pensar de manera objetiva, se puede pensar que esto podría dar grandes beneficios para México. Yo creo que sí que está en la posición de poder, hipotéticamente, pedir a otros países una unión como Estado. Son países que tienen una historia común, como los maya, por ejemplo. Conexiones culturales, la lengua también, a día de hoy. Ya han habido intentos en la historia de hacer esta unión. México ya tuvo un imperio con partes de Centroamérica. Creo que a nivel geopolítico podría ser una buena estrategia, pero claro, hay que hacerlo con cabeza, con idea. Hay países que pueden tener varios recursos naturales, pero quizá no tener la capacidad para sacar rendimiento. Y otro país podría tenerlo. En ese caso, la unión pues haría la fuerza. Digo esto como ejemplo, sin nombrar a ningún país. Un país puede tener una serie de recursos que no sabe cómo explotar y otro país puede ayudarle a hacerlo. Y aparte de poner a otros países como Estado de México, también podría existir algo pues como la Unión Europea, por ejemplo, o lo que pasa en el Reino Unido, que son varios países en los cuales el Reino Unido es un país soberano formado por otras naciones, países, pero sin soberanía. Es decir, el Reino Unido en global tiene un gobierno central único, que es en Londres, y una sola representación internacional, en embajadas, ONU, etc. Pero es un ejemplo también de algo real que ha sucedido, de varios países que se han unido. Luego también tenemos el caso de la Unión Europea, que somos países pequeños, unidos. En este caso, cada uno con su autonomía y con su representación política y con sus leyes. Es decir, hablamos de una hipótesis con el tema de México y otros países de Centroamérica, pero tenemos ejemplos, varios ejemplos de distintos tipos para saber que una unión podría dar ventajas si se hacen bien las cosas, claro. Y estamos hablando de Guatemala.
quiero unirme al Tren Maya. Yo quiero aceptar esa oferta de México para que todo el turismo de que llega a Cancún, que es muchísimo, pueda venir a ver Tikal, ¿verdad? Desarrollar más la Danta y el Mirador. Este país tiene un PIB de 110.000 millones de dólares, una población de 18 millones de habitantes y una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados. De hecho, este es el país que tiene más probabilidad estadística de anexionarse a México o unificarse con México. Y esto por varias razones, pero principalmente porque es el más parecido a México. Y aparte que el país entero no es más grande que algunos estados de México. De hecho, la densidad de población de Guatemala es menor que Ciudad de México, por ejemplo. Creo que es acertada la hipótesis de que podría convertirse en un estado. De hecho, justamente hice una encuesta tanto en YouTube como en Facebook para analizar todo esto. En el caso de YouTube, la gran mayoría del público es de México, mientras que en el caso de Facebook tenemos un gran público de Guatemala. Esto lo hice para analizar la respuesta de cada uno de los dos países. En el caso de YouTube, de cerca de 700-800 votos al momento que estoy grabando este video, justamente había alrededor de un 60-65% a favor de que México era el país más parecido con Guatemala o de que Guatemala era el país más parecido a México, mientras que hice la misma pregunta en Facebook y aquí el 85% de los votos fueron a que Guatemala sí era el país más parecido a México. En ese aspecto podemos entender y comprender rápidamente que Guatemala, en efecto, tanto en Guatemala se sabe como en México se sabe que son dos países que de hecho comparten más cosas de las que nos imaginamos. Otro punto importante es principalmente su proximidad geográfica, es decir, es nuestro vecino del sur. Además de eso, tenemos demasiadas similitudes culturales y lazos históricos, los cuales favorecen la idea. Esto ha llevado a que por un lado algunos guatemaltecos se vean grandemente beneficiados de esta unión. De hecho, a Guatemala vale la pena dedicarle un video en especial para conocer todo este tema a fondo. Sin embargo, por otro lado también tenemos un gran problema y esa es la fuerte identidad nacional de los chapines, los cuales, al igual que los mexicanos, tienen un orgullo arraigado por su soberanía, por lo que muchos apoyarían una unión, pero otros rechazarían la idea, ya que muchos piensan que al unificarse con México renunciarían a toda su cultura, gastronomía y costumbres, pero lo cierto es que serían como cualquier otro estado de México. Claro, en México, en cada estado tiene su gastronomía y tienen sus ideas y su forma de ser. En España, por ejemplo, que es donde yo vivo, puedo decir que es muy diferente una comunidad autónoma, como la llamamos aquí, de otra. Y sí, todos somos diferentes y no siempre se puede generalizar. Y sí, por una parte somos diferentes, por otra iguales, pero analizándolo en general, por cada comunidad autónoma hay muchas diferencias. Formas de ser, gastronomía, no sé, cualquier cosa. Hay comunidades autónomas en España que se salen más de fiesta y en otras menos, y en unos la gente está más en la calle y en otros la gente está más en casa. Luego está el clima, quiero decir, un andaluz es muy orgulloso de ser andaluz y un vasco es muy orgulloso de ser vasco y todos somos españoles. Yo creo que ahí no pasaría nada, no tienes por qué perder tu soberanía. Es decir, autónomos. Por ejemplo, Oaxaca o Chiapas mantienen sus costumbres, bandera y toman sus propias decisiones con su propio gobernador. Además de eso, son muy diferentes a Sonora o Chihuahua y eso no los hace más o menos mexicanos. Sin embargo, todos estos obtienen los mismos beneficios de ser parte del mismo país. Obtienen programas sociales, inversiones en infraestructura y todos los derechos de un mexicano. Sin embargo, hasta este punto, la pregunta más importante sería ¿cuáles son los beneficios? Para Guatemala, por ejemplo, ser parte de México podría representar un impulso económico significativo. México tiene un PIB per cápita aproximadamente del doble del guatemalteco, es decir, en Guate su PIB per cápita es de casi $6.400 anuales, mientras que el de México es de unos $14.500 anuales. Esto a corto plazo sería como una inyección de adrenalina porque se inyectaría una bomba de capital a Guatemala, esto invirtiendo en turismo, empresas, infraestructura. Además de esto, no podemos olvidar que aunque no somos un solo país actualmente, ya se está hablando sobre llevar el Tren Maya o el tren interoceánico hasta Guatemala. El presidente de Guatemala, con Guatemala, está el proyecto de llevar el Tren Maya y el tren interoceánico a Guatemala. ¿Cómo se llevaría el interoceánico? Por Ciudad Hidalgo. Durante la 9ª cumbre de la CELAC en Honduras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, abordaron la posible extensión del Tren Maya hacia Guatemala y la creación de polos industriales en la frontera. Recuerden que el tren interoceánico llega al límite con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. Poder echar a andar el tema de los trenes, el tema de energía, lo de la generación eléctrica, que también con gusto ponemos ahí a los equipos muy rápido. Avanzamos en esta dirección, frontera entre Chiapas y Guatemala va a crecer porque va a haber mucho interés e inversión de gran volumen. Y es que resulta ser que ya ha habido entrevistas en las cuales le hacen la pregunta a chapines, a guatemaltecos en Guatemala y les dicen, oye, ¿tú qué opinas de que el día de mañana Guatemala y México sean un solo país? Y en ese punto las respuestas son bastante diversas, pero también bastante interesantes. Muchos de ellos, de hecho, comentan eso. Ellos saben, en lo cual entienden de que en algún punto de la historia, México y Guatemala fueron un solo país, fueron un mismo pueblo. También entienden y saben nuestros hermanos de Guatemala que actualmente México y Guatemala son de los países más parecidos. ¿Qué opinan de que Guatemala
y México fueran un mismo país? Oh, pues, si hubieran seguido juntos aún hubiera sido increíble por todas las cosas maravillosas que viven los países. De hecho, me atrevo a decir que ganaría un poco más de cosas Guatemala al unificarse a México que lo que ganaría México al unificarse con Guatemala. Por un lado, México obtendría obviamente una mayor relevancia en Centroamérica. De hecho, una vez de que México se unifique con Guatemala, prácticamente México, este nuevo país entre México y Guatemala, sería prácticamente la voz que lideraría lo que es la zona de Centroamérica. Punto número 2, en el caso de Guatemala, pues tendría el acceso a más de 500 millones de nuevos consumidores. Esto obviamente con la zona de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá. Tendría acceso al Tratado de Libre Comercio, tendría acceso a programas sociales, tendría acceso a nueva infraestructura, podrían construirse nuevos puertos, se detonaría la actividad turística en Guatemala, que tiene varios puntos bastante interesantes. Ahora piden cambiar a Canadá por Centroamérica en el TEMEC. Esto después de que se dio a conocer que Canadá es apenas el quinto socio comercial de México y representa apenas el 3% de las exportaciones. Y sin duda, mejoraría las condiciones económicas de los países de Centroamérica, así como también reduciría la migración y la delincuencia. Eso como algo de ventaja. Sin embargo, cabe mencionar que hasta este punto hablar de todo el país de Guatemala que el día de mañana diga, ¿sabes qué? Que sí nos queremos unificar, suena complicado. Es decir, el porcentaje sí sería un porcentaje bajo. Pero ahora que ya conoces todo esto, ¿cómo sería la forma, el método para lograr que esto se haga? Es decir, para que lograr que alguno de estos territorios se unifique y que sea el nuevo estado número 33. Para esto cabe mencionar que primeramente quien tiene que dar el primer paso, de hecho tendría que ser en el mayor de los casos el mismo gobierno de México. Una vez de que esto pasara y digamos que ya hay territorios que sí se quieren anexionar y que ya hay pláticas, lo primero que habría que hacer es un plebiscito. Esto prácticamente sería lo mismo que se hizo con Chiapas, es decir, que el pueblo decida unirse como un estado federado a México. Todo esto de forma democrática, y paralelamente el Congreso mexicano debería de aprobar una reforma constitucional aceptando al nuevo estado. Es así como el proceso más eficaz sería vía tratado de adhesión, donde los gobiernos negociarían términos respecto a autonomías locales, representación política guatemalteca en el Congreso de la Unión Mexicana, porque de hecho debes de saber que no solamente se trata de que México controle a Guatemala, sino que ahora Guatemala también tendría voz y voto en las decisiones de la Federación Mexicana. Todo esto como cualquier estado de México, es decir, actualmente tenemos diputados de Oaxaca, Chiapas, etcétera, pues pasaría exactamente lo mismo con Guatemala. Después de eso se establecería un periodo de transición para homologar leyes y sistemas, ya que hay cosas que funcionan muy diferente en ambos países. Habría que homologar las fuerzas especiales, el ejército, unificar sistemas fiscales, aduanales, tributación, entre miles de cosas más que se irán homologando progresivamente. Y no solamente eso, sino que internacionalmente habría que notificar a la OEA y a la ONU de la decisión soberana de esto. Además de eso, México obviamente debería de ofrecer garantías de respeto cultural e inversiones en Guatemala para ganar la voluntad del pueblo guatemalteco, es decir, no intervenir en las costumbres locales de Guatemala y realizar grandes inversiones. Sin embargo, aquí, como puedes imaginarte, el gran problema de hecho serían los Estados Unidos. Habría que ver cómo reaccionan los Estados Unidos ante este escenario. Es decir, por un lado, Estados Unidos podría entender que esto le va a ayudar a frenar la migración y en ese aspecto apoye que Guatemala esté con México, pero es algo que no sabemos hasta que llegase a pasar. De hecho, un dato interesante es que me atrevo a decir que la razón, motivo o circunstancia por la cual países que actualmente están separados como Guatemala, Belice, no sé, países como Cuba tal vez, la razón principal por la cual no se han juntado, no se han adhesionado a México es principalmente por los Estados Unidos. Estados Unidos obviamente si ve que el día de mañana México comienza a crecer, no le va a convenir tanto. En ese punto sería muy interesante conocer lo más importante aquí, que es tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Punto número 1, ¿estarías a favor de una adhesión, una unión entre México y Guatemala como un nuevo país como lo tuvimos en el primer imperio mexicano? Muchos lo mencionan que Guatemala el estado número 33, así que tú ponme la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto y cómo crees que reaccionaría la comunidad internacional, es decir, Estados Unidos y algunas otras potencias, porque hay que mencionar que Guatemala está al lado de una potencia y estamos hablando del Reino Unido. Sin embargo, todo esto déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto. Es que a Estados Unidos le conviene que México y Centroamérica estén divididos. Estados Unidos podría moverse menos libremente, presionaría menos, porque ahora México tendría una fuerza mayor. Es más, si otros países se unen y Estados Unidos se queda como está, pues claro, no le va a hacer gracia. Ahora mismo Estados Unidos se ve muy fuerte porque los demás países están divididos, pero si se van juntando, Estados Unidos empezaría a temblar. Para todos los que están diciendo que la unión de México y Guatemala es una completa locura, déjenme les digo una cosa. Hace muchos años estos dos países eran uno mismo. Y si cayó el muro de Berlín, que no caiga la frontera entre México y Guatemala.
Número 2, Cuba, un PIB de 107.000 millones de dólares, una población de 10 millones de habitantes y una superficie de 109.884 kilómetros cuadrados. El segundo mayor candidato, de hecho, es el pueblo cubano por su afinidad cultural y amistad con México, la cual lleva más de un siglo de buenas relaciones, todo esto desde su independencia. Y eso no es todo, sino que a diferencia de Guatemala, en Cuba se vive una crisis económica y social que orilla a sus habitantes a tomar medidas desesperadas, ya que en entrevistas ciertos cubanos opinan que ser parte de México mejoraría su calidad de vida. ¿Les gustaría a ustedes que Cuba fuera un estado más de México? No sé, había muchas cosas positivas, ¿no? Sí, la verdad que sí, mejoraría mucho. Seríamos un estado de México, el estado 33, ¿no? Seríamos... Bueno, sí, brother, sí, claro. Sí, recuerdo estos vídeos. Mientras esta gente de aquí no esté mandando, no sé. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, si fuera para mejoría, claro, me gustaría ver eso. Siempre que sea para mejoría. Y es que aquí pasa lo mismo que te vengo comentando en el punto anterior. Es decir, así como Guatemala tuvo una época en la cual México iba a entrar en una guerra con Guatemala y se dice que México, aunque estaba en mayor posibilidad de ganarle a Guatemala, no lo hizo porque sabía que si se entraban con un conflicto con Guatemala, posiblemente Estados Unidos ingresaría y obviamente perdería más territorio de lo que ganaría. En ese punto tenemos que entender que con Cuba pasa lo mismo. De hecho, Cuba no se anexiona al primer imperio mexicano porque estaba aún bajo influencia de España, es decir, España todavía controlaba la isla de Cuba, y eso continuaría hasta el año de 1895, justamente cuando Estados Unidos apoyaría la independencia de Cuba de la isla de España. En ese punto, obviamente con ayuda de Estados Unidos, pues logran expulsar a los españoles y prácticamente Cuba obtiene su independencia. Sin embargo, derivado de todo esto, prácticamente Cuba se convierte en una colonia de los Estados Unidos. De hecho, se dice que incluso Cuba era como Las Vegas actualmente de los Estados Unidos, pero en el Caribe. Pero todo eso cambiaría en los años 60, cuando justamente llegaría Fidel Castro y el Che Guevara. De hecho, ellos salen del puerto de Tuxpan, salen con un yate llamado el Granma y de hecho salen con armamento de México, se embarcan hacia Cuba, comienzan el periodo de la revolución y de ahí sacan a Fulgencio Batista del poder, se instala el nuevo poder, en este caso por parte de Fidel Castro. Y un dato interesante es que justamente un año después, es decir, cuando se festeja el primer aniversario de la revolución cubana, justamente un dato interesante que seguramente no sabías es que en el balcón justamente donde estaba Fidel Castro, a su lado estaba el general Lázaro Cárdenas, es decir, el expresidente mexicano estaba en el mismo balcón donde estaba el revolucionario Fidel Castro. Y desde ahí la relación entre Cuba y México ha sido completamente simbiótica, es decir, ha habido buenas relaciones con Cuba desde ese entonces. Y de hecho, seguramente otro dato que no sabías es que el único país de toda América que no rompe relaciones con Cuba de Castro es justamente México. Todos los demás países rompen relaciones con Cuba, pero México es el único que se mantiene firme en mantener su apoyo a la isla. Cuba nunca olvida que en los años 60, durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos inició el brutal bloqueo que hoy permanece contra Cuba, el único pueblo de Latinoamérica, el único país, el único gobierno de Latinoamérica que nunca rompió relaciones con Cuba fue México. De hecho, eso no ha cambiado mucho. El expresidente Obrador y la presidenta Sheinbaum de igual forma han mostrado su claro apoyo a Cuba en repetidas ocasiones, lo cual hace pensar que una unificación de Cuba a México no solamente resolvería gradualmente el problema de la isla, sino que sería el renacer de Cuba como la potencia del Caribe al tener apoyo de México en sectores como el turismo. Es decir, Cuba sin problema podría rivalizar con Cancún si México operara la zona. Para que te des una idea, México en los últimos 10 años ha sacado de la pobreza a casi 10 millones de personas. Es decir, también México podría sacar en 10 años o menos a toda la población de Cuba de la pobreza extrema. Por otro lado, el intercambio comercial entre ambos países se dispararía exorbitantemente. Miles de empresas mexicanas y de todo el mundo llegarían a la isla generando millones de empleos, detonando así la economía de la isla. Un dato interesante será el bloqueo económico de Estados Unidos, y es que ese de hecho es el único freno que tiene México para tener influencia total en la isla. Aquí muchos me dirán que Estados Unidos es la mejor opción para Cuba, pero de hecho si Estados Unidos quisiera Cuba como un estado más, ya lo hubiera logrado. Además de que no podemos olvidar la influencia de Rusia y China en la isla. Y es que un dato interesante es que obviamente China y Rusia preferirían mil veces que Cuba esté con México a que pase a ser un estado más de los Estados Unidos. ¿Qué opinas de Cuba puede ser el estado número 33 de México? Yo opino, a ver, en México está muy bien, gente. Tienen moles, tienen McDonald's, tienen comida, tienen un montón de cosas. Y es que resulta ser que Cuba, si ya se hubiera hecho un plebiscito, ya se hubiera hecho lo que se hizo con Chiapas, ya se le hubiera preguntado al pueblo cubano qué opinan sobre todo esto, me atrevo a decir que obviamente la gran mayoría de los cubanos estaría a favor de unificarse a México, de pasar a ser el estado número 33. También por otro lado es uno de los que tiene más difícil de que esto pase, obviamente por todo el tema que ya conocemos. Estados Unidos no va a permitir que el día de mañana China o Rusia estén ahí sentados cerca de sus costas de Miami, mientras que por otro lado se le haría complicado de que el día de mañana este territorio pase a ser parte de México y obviamente México amplíe su zona de influencia sobre
Creo que es normal que muchos cubanos quisieran adherirse a México como un estado por todo el bloqueo que tienen y todos los problemas que tienen para conseguir carne, para tener una mejor vida en general. Claro que quisieran adherirse con México, pero hay un bloqueo ahí que le hace a Estados Unidos que lo tiene muy complicado el tema. Sobre las costas de los Estados Unidos. En ese punto parece indicar todo que Cuba está entre la espada y la pared, es decir, Estados Unidos presiona para que se quede con ellos, pero obviamente por otro lado no los deja que se vayan con México, con China, con Rusia, y de esa forma les mantiene lo que es el bloqueo. Sin embargo, hasta este punto lo más importante es que tú me pongas en la parte de los comentarios, ¿tú qué crees que pasaría si el día de mañana Estados Unidos no interviniera? Es decir, Estados Unidos no dice nada sobre Cuba. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué crees que votarían los cubanos si quisieran anexarse a México? Y déjame saber en la parte de los comentarios si algún día crees que Cuba salga del bloqueo en el cual está, que Cuba vuelva a florecer como lo vimos en los años 50, 40, etcétera. Obviamente creo que si Estados Unidos se quedara al margen, Cuba sería una buena opción. Creo que quizás primero mirarían qué pasa una vez quitado el bloqueo, qué sucede ahora como país independiente. Creo que, en mi humilde opinión, mirarían eso. Y luego ya mirarían de unirse a México. Si hubiera alguna manera de que Estados Unidos presionara a Cuba y gracias a México consiguieran unificarse, hipotéticamente olvidarse de Estados Unidos y que no les pasara nada y simplemente Estados Unidos desapareciera del mapa para ellos, hipotéticamente, claro, en una utopía, pues sí, creo que Cuba directamente querrían indexarse con México. Y por otra parte, veo muy difícil que Cuba se libre del bloqueo. Es que no tiene medios. Si no se alía con otros países, es muy complicado. No entiendo mucho de este tema, pero creo que si Cuba no lo ha hecho todavía es porque no puede. Porque desgraciadamente viven en una situación que, aunque se respire felicidad en las calles, todos sabemos que Cuba no lo está pasando bien. Número 3, Honduras, un PIB de 35.000 millones de dólares, una población de 11 millones y una superficie de 112.492 kilómetros cuadrados. Tengo una curiosidad con mis paisanas, porque yo tengo varias conocidas que cuando les pregunto, ¿y tu marido de dónde es? De México. Y mi novio también es de México. Los mexicanos, porque para ellos primero está la familia, primero comen los hijos, tiene que estar bien la mujer, si se va a quedar en la casa, se va a quedar en la casa, y si le va a ir a echar ganas con él, a trabajar los dos, pues le van a echar ganas los dos. Son mucho de familia, y si se van a echar las chelas, se llevan a la vieja y no la dejan en la casa. Se la llevan, ¿ok? Eres de México, pero ¿de dónde? De Jalisco, mija, ¿y tú? ¡Ay, me dijo mi hija! Ahora bien, volviendo a Centroamérica, tenemos a un país lleno de contrastes, pues es un país lleno de hermosas playas, cultura y costumbres parecidas a las mexicanas, además de historia precolombina que desde tiempos de Teotihuacán había relaciones de hermandad entre Copán y Teotihuacán. Y es que a pesar de que tiene más población que Cuba, tiene la tercera parte de su PIB de la isla, es decir, es un país que a pesar de su riqueza vive con poco dinero. Fuera de las grandes ciudades, los hermanos hondureños no viven con grandes lujos, y aunque es verdad que hay hondureños que viven muy bien, la situación de hecho no es buena para todos por igual. El PIB per cápita de los catrachos es de apenas $3.185 por año, estando solamente por encima de países como El Salvador o Nicaragua. Y es que aunque su salario mínimo es incluso más alto que el de los mexicanos, eso les ha traído problemas de inflación, pues los precios suben cada año y el empira, que es su moneda, ha perdido valor contra el dólar e incluso contra el peso mexicano. Claro, si tienes sueldos más altos, pero por otra parte todo está más caro, es que al final lo que importa es que tu sueldo se equipare al precio de los productos y a la calidad de vida que puedas tener. Para que tengas una idea, hace apenas un año el empira valía casi lo mismo que el peso mexicano, pero hoy en día un peso mexicano compra casi 1.4 lempiras. Es decir, en palabras sencillas, la cultura, idioma y todo lo que te comenté con Guatemala hace que Honduras sea un país que con un referéndum sumado a un problema económico mucho más grande que el de Guatemala hace que sea aún más viable una anexión. Sin embargo, cabe mencionar que en Honduras hay sectores con buena infraestructura, es decir, con inversión mexicana e implementación de programas de México, podría sin ninguna duda detonar la economía hondureña. Su sistema de educación necesita inversión fuerte, al igual que el sistema de salud e intercomunicaciones entre departamentos, y es que aquí una de las grandes áreas de oportunidad para una posible unificación sería que se podría detonar la economía en la agricultura y turismo. Es decir, a diferencia de Guatemala, Honduras tiene paraísos escondidos que no cuentan con inversión. Cancún se convirtió en solamente una zona de manglares a convertirse en pocas décadas en la ciudad más visitada de toda América, recibiendo a casi 6 millones de turistas al año, mientras que toda Honduras recibe cerca de 750,000 turistas por todo un año. Por si fuera poco, actualmente ambos gobiernos son muy amigos, hay una buena relación, y fuera del fútbol los mexicanos siempre abrazan a los catrachos, incluso cuando vienen a México y viceversa. Los mexicanos son bien recibidos cuando llegan a Honduras. Yo la verdad no entiendo qué tendrán estos mexicanos, que las centroamericanas llegan a Estados Unidos y en vez de buscarse un gringo, se busca un mexicano. Yo no sé si es rebane o qué, pero últimamente he visto un montón de hondureños que hablan como mexicanos.
y esos que viven en Honduras. Estoy alegre porque fui al consulado mexicano y ya me va a llegar la credencial de México. Por fin voy a poder decir tengo dos nacionalidades, la hondureña y la nacionalidad mexicana. Y me siento tan orgulloso de decirlo porque México es un país maravilloso. Sin embargo, aquí la pregunta más importante precisamente sería para ti. Punto número 1, si tú eres alguien de Honduras, un hermano catracho, ¿qué opinas de esto? ¿Estarías a favor o en contra de una anexión con México? Punto número 2, si tú eres mexicano, ¿estarías a favor de que Honduras se unifique a México, que sea el estado número 33, 34, etcétera? ¿O qué opinas sobre todo este tema? Y vámonos con el siguiente punto. Número 4, El Salvador. Este país tiene un PIB de 34 mil millones de dólares, una población de 6.5 millones de habitantes y una superficie de 21 mil kilómetros cuadrados. Es que ustedes no van a entender la vibra de las salvadoreñas con los mexicanos. Eso es algo que de ley se tiene que hacer. Si este video lo hubiéramos hecho hace unos 10 años, el panorama hubiera sido completamente diferente. Es decir, apenas hace unos años, El Salvador era conocida como la capital del crimen. Es decir, era un país en el cual había inclusive más defunciones que en países que sí estaban en guerra, como es el caso de Irak, entre otros países. Sin embargo, a día de hoy, como todos sabemos, derivado de la llegada de Bukele al poder, este país se ha convertido en uno de los países más seguros de todo el hemisferio occidental. De hecho, comparte podio con Canadá. Sin embargo, no todo es color de rosa. Su PIB per cápita es muy bajo, rondando los $5,700 anuales. Es decir, sería casi la tercera parte del mexicano. Y es que aunque su economía se... Entiendo 5.700 millones de dólares, porque 5.700 dólares para un país de 6 millones de personas... Yo también me equivoco en los vídeos, muchas veces. Está recuperando. Incluso el turismo ha destronado a Guatemala como uno de los 10 países más visitados de toda Latinoamérica. Y es que aunque ha tenido una inversión significativa en infraestructura y seguridad, obviamente un país destruido por el crimen no se puede sanar en unos pocos años. El problema es que ahora El Salvador es un país seguro, pero falta una gran inversión para desarrollar el país y hacer que esto saque a El Salvador del bache en el cual se encuentra. Entre México y El Salvador hay libre comercio, tan unidos, se casan mexicanos con salvadoreñas. Ah, bueno, que sí, pariente, está bien que haga libre comercio, que se junte las razas. Para que te des una idea, el salario mínimo de El Salvador actualmente, cuando grabamos este video, ronda los $360, mientras que el de México ronda los $420 aproximadamente. Sin embargo, cabe mencionar que ya se ha anunciado un aumento al salario mínimo en El Salvador, con lo cual este podría llegar a cerca de $410, lo cual estaría muy cercano a lo que tenemos actualmente en México. Sin embargo, en cuanto a beneficios, esto le daría a El Salvador un acceso a toda Norteamérica, y esta, a diferencia de sus vecinos, al tener una apertura a todos los beneficios de México, sin duda en pocos años se podría convertir en uno de los estados con mejor IDH de todo México. Es decir, actualmente la región donde se tiene el mejor IDH de todo México es precisamente la Ciudad de México, donde es de cerca de 0.83 comparado al de países como Rusia o Panamá, mientras que actualmente el IDH de El Salvador es de 0.674. Sin embargo, por un lado, mientras una de sus mayores debilidades es que es un país pequeño y con poca población, eso también podría ser su mayor ventaja. Es decir, si el día de mañana El Salvador decidiera, ¿sabes qué? Que me quiero unificar con México, quiero ser parte de México, pues esto le daría grandes ventajas. Actualmente se dice que cerca de 600,000 personas en El Salvador están bajo la pobreza extrema, y es que aunque ese número suena bajo, es relativamente alto en El Salvador. Estamos hablando de un 10% de la población. En ese aspecto, si El Salvador el día de mañana ingresara toda la inversión de México, llegar las empresas mexicanas, se invirtiera en turismo, se invirtiera en infraestructura, una red de metro, metrobús, lo que sea, eso obviamente detonaría la economía de El Salvador, y justamente este sería uno de los más beneficiados. ¿Por qué? Porque rápidamente, en un corto tiempo, se convertiría en una especie de Uruguay, en una especie de Chile, es decir, un país que tiene buen capital de inversión, pero tiene poca población. En ese aspecto le alcanza más rápido el dinero para redistribuirlo en toda su población y de esta forma sacar a más personas rápidamente de la pobreza extrema. Sin embargo, aquí el problema es un poco más complejo, ya que El Salvador se caracteriza por ser un país al que no le ha gustado pertenecer a alianzas diplomáticas. Es decir, El Salvador históricamente, de toda la Unión de Centroamérica, fue el único país que dijo, ¿sabes qué? Que yo no me quiero unificar con México. Eso llevó a que tuviera una guerra con Guatemala y posteriormente con México, y posteriormente a la fuerza lo metieran a esta unión del Imperio Mexicano. Pero El Salvador históricamente ha sido un país que no le gusta compartir el poder con otros países. A eso habría que sumarle actualmente la popularidad de Bukele, y en ese punto pensar que el día de mañana el presidente Bukele pasaría de ser un presidente a un gobernador está un poco complejo. Sin embargo, quizás ahí esté la llave, pues es que se necesita un presidente que tenga ese poder, un presidente que tenga esa aprobación. Es una de las únicas personas que podría lograr que el día de mañana esto obviamente
pase. Te puedo apostar lo que quieras que si el día de mañana el presidente Bukele dice, ¿sabes qué? Que México nos está ofreciendo la oportunidad de ser parte de México, de unificarnos y de unirnos en un solo país. En ese punto estoy casi seguro que la aprobación que tiene actualmente el presidente Bukele, sumado a todo lo que tiene actualmente de desarrollo El Salvador y todo lo que podría tener de desarrollo, obviamente haría que si el día de mañana se hace un plebiscito en El Salvador, muchas de las personas votarían a favor y terminarían por obviamente unificarse al territorio de México. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Nos convertiríamos en una potencia mundial. Porque no solo seríamos un país de 50 millones de habitantes, con el 8% de la biodiversidad del mundo en solo el 1% del territorio, no solo con un PIB de 200 y pico mil millones de dólares. Sin embargo, cabe mencionar que para que eso pase, primeramente tendría que estar Guatemala, es decir, la pieza fundamental de Centroamérica es justamente Guatemala porque es el país que colinda con México. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería precisamente tu opinión. ¿Estarías a favor o en contra de una unión con El Salvador? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto. Bueno, pues yo pienso que sí, que Bukele tiene una gran influencia sobre su país y que si él lo propusiera, pues muchos salvadoreños lo aceptarían y dado esa hipótesis llegaría al caso. Y bueno, sobre la pregunta que hace Mr. Cracks, pues no sé si decir a favor o en contra porque no tengo esas vivencias, esas experiencias, ni en México ni en El Salvador y no lo sé. Hombre, estaría a favor si beneficia a los dos países, claro, seguro. Número 5. Nicaragua. Este país tiene un PIB de $19.694, una población de 7 millones y una superficie de 130.373 kilómetros cuadrados. De hecho, por si no lo sabías, Nicaragua también es uno de los países en los cuales alguna vez ondeó la bandera del primer imperio mexicano. Sin embargo, esto ha cambiado con el paso del tiempo. De hecho, actualmente Nicaragua tiene un problema que no tienen sus vecinos y estamos hablando del tema de las dictaduras. Justamente Nicaragua, desde el año de 1930 entró en este proceso y posteriormente hasta el año de 1979 se levantan o tienen una revolución justamente donde terminan por unas elecciones en el año de 1985 y en ese año se postula y gana justamente el presidente Daniel Ortega, el cual es actualmente el mismo presidente de Nicaragua. De hecho, actualmente comparte la presidencia justamente con su esposa, la presidenta Murillo. Y es que precisamente por eso se caracteriza una dictadura, es decir, una dictadura se caracteriza porque no comparte el poder con nadie. En ese punto, pensar que el día de mañana los soberanos de Nicaragua, la familia de los Ortega, el día de mañana va a dejar el poder y se lo va a dar a otro país y ellos van a pasar de ser los soberanos de un país a ser solamente unos gobernadores, pues suena realmente algo complicado. Sin embargo, cabe mencionar que la relación entre Nicaragua y México obviamente son algo complejas, pero se podría decir que son buenas. Es decir, por un lado se habla o se dice que justamente cuando tenemos todo el tema de la Embajada de México, cuando entra justamente Noboa y su ejército a la Embajada de México, ahí de hecho uno de los primeros países que rompe relaciones con Ecuador es justamente Nicaragua, el presidente Daniel Ortega. Sin embargo, justamente después la presidenta de México le hace un desliz al presidente Daniel Ortega y esto pasa porque justamente cuando es su toma de poder justamente aquí en México, pues no invita al presidente de Nicaragua. Y es precisamente ahí cuando también en junio del año pasado, cuando ya se sabía que la presidenta iba a ser la presidenta Sheinbaum, pues la oposición de Nicaragua le mandó unas cartas o le mandó un llamado, le hizo un llamado a la presidenta de México, esto tomándolo en cuenta, diciéndole que los apoyara justamente para acabar con todo el tema de la democracia que se tenía actualmente en Nicaragua. Es decir, al día de hoy las relaciones entre Nicaragua y México son buenas, se podría decir, pero no son las mejores del mundo. Sin embargo, cabe mencionar que entre más bajamos de países, más nos vamos al sur, obviamente cada vez va siendo más difícil de que un país se unifique a México y a eso súmale que tenemos una dictadura en Nicaragua. Eso obviamente lo hace más difícil. De hecho, todo parece indicar que la forma más sencilla de que el día de mañana estos países se vuelvan a anexar a México, pues prácticamente tendría que ser que primero se unifiquen como una zona centroamericana y posteriormente se unifiquen a México. De esa forma sí podrían ser una gran potencia, todo el país podría ser una gran potencia, podría ser la octava potencia económica, pero obviamente separados no vamos a lograr nada. Es decir, México es verdad que va a seguir creciendo, pero esos países obviamente solos y cada quien por su lado es muy difícil que el día de mañana despunten y lleguen a ser una gran potencia mundial, por así llamarlo. Número 6. Costa Rica. PIB de $95.530 millones, población de 5.2 millones de habitantes y una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados. Hay chicos que se enojan conmigo, costarricenses, porque no saben, pero el pura vida que usamos nosotros viene de un mexicano, de la expresión pura vida. Un comediante de muchos años, Clavillas, tuvo una película que se llamaba El Pura Vida. Fue muy famosa en Costa Rica la película El Pura Vida. Entonces de ahí se tomó la frase pura vida. De hecho, ese país hace honor a su nombre, pues como lo indica, es la costa más rica de esta zona, pues a diferencia de todos sus vecinos, este ex integrante
integrante del Imperio Mexicano, ha logrado desarrollarse mucho más que los países antes mencionados, pues ha logrado, a diferencia de sus vecinos, diversificar su economía. Y es que aunque es verdad que no es el país más seguro de toda América, tampoco es el más inseguro. Su IDH es incluso superior al de México, es decir, una puntuación de 0.81, mientras que el último registrado de México es de 0.781, siendo uno de los 3 países de toda Latinoamérica con mejor calidad de vida. Su salario mínimo también es de los más altos de toda la zona, con $675 mensuales, mientras que el de México es de $420, es decir, 38% más alto. Esto hace que su PIB per cápita sea también más alto que el mexicano, con $18.584 anuales por habitante sobre los $14.500 de los mexicanos. De hecho, un dato interesante es que justamente este país no posee ejército, lo cual contrasta mucho con México. En México tenemos un gran ejército, incluso la Guardia Nacional es parte ahora del ejército. Las defensas no necesitan visa para ir a México. A partir de este 22 de octubre, México le va a solicitar visa a la gran mayoría de ciudadanos de países de América, pero oficialmente dio a conocer que los costarricenses no tendrán que sacar la visa para poder visitar este país con un máximo de 180 días para realizar actividades no remuneradas. En ese punto podemos entender que, si bien es cierto que Costa Rica no es el país más seguro de toda América, pues sí tiene una seguridad relativamente buena. Entonces, en ese aspecto, tú como país, si le quieres ofrecer a otro país que se anexe al tuyo, tienes obviamente que ofrecerle mejores condiciones de vida. En ese punto, si México tenemos un tema de inseguridad bastante alto en los últimos años, obviamente si le vas a decir que Costa Rica que se venga y que se unifique con México, pues Costa Rica te va a decir simple y sencillamente que no. Esto porque su situación actual es muchísimo mejor que la que tienes actualmente tú, es decir, su salario es mejor, su índice de desarrollo humano es mejor, su calidad de vida es mejor, su seguridad es mejor, entre otras muchas cosas que tienen en Costa Rica. Es verdad que hay cosas que se tienen que mejorar en Costa Rica, pero México tendría que ser muchísimo mejor o estar muchísimo más desarrollado que Costa Rica para que le pudiera ofrecer a Costa Rica que se alíe con ellos, que se unifique, que sea el estado 33, 34 o lo que quieras. Y es que si Costa Rica el día de mañana se unificara o fuera un estado de México, de hecho sería el cuarto o quinto estado más poderoso de toda la República Mexicana. De hecho tendría un gran peso. Y eso justamente me lleva a lo siguiente, y es que si bien es cierto que Costa Rica en algún punto de su historia fue parte del primer imperio mexicano, actualmente el hecho de que Costa Rica diga, ¿sabes qué? Que quiero ser nuevamente parte de México, es decir, actualmente estaríamos hablando de una posibilidad realmente diminuta de que el día de mañana Costa Rica diga, ¿sabes qué? Que sí quiero pertenecer a México, que quiero ser el estado número 33, 34. ¿Por qué? Porque actualmente le conviene incluso más prácticamente comerciar con México, aprovechar tratados comerciales, que unificarse y estar bajo el yugo de México. De esa forma le cercarían, no podría tomar decisiones y obviamente cambiarían muchas de las cosas que tienen actualmente en Costa Rica. Es por eso que justamente lo dejé al final de este video, porque prácticamente decir que el día de mañana Costa Rica quiere ser un estado más de México es prácticamente casi imposible. Más aquí, en la Embajada de México, se firma la paz después de la guerra civil entre los comunistas y el Partido Liberal, que estaban tratando de llegar a un acuerdo. A través de esta misma reja, los que estaban en el lado mexicano y los que están aquí en Costa Rica firmaron esa paz y comenzó el desarrollo. En síntesis, ninguno de estos países que te acabo de mencionar han dicho, ¿sabes qué? Que yo quiero ser parte de México, han mandado a su presidente y han dicho, oye, que yo quiero ser el estado número 33, 34, etc. Sin embargo, es verdad que Guatemala y Cuba son los países que tienen más potencial para que el día de mañana tengan una mejor relación con México, o que incluso parte de su territorio o sus territorios pasen a unificarse con el territorio mexicano y a ser un país más fuerte. Y mientras por otro lado tenemos la contraparte, es decir, Costa Rica, que es el país que está casi definitivamente excluido de esta lista. Sin embargo, si eres observador te habrás dado cuenta que no hemos hablado sobre Belice, y es que eso tiene una explicación muy sencilla. Belice, por ejemplo, tiene un PIB de solamente $6.000 millones, su población es de solamente 420,000 habitantes y su superficie es de solamente 23,000 kilómetros cuadrados. De hecho, con él sí compartimos frontera en Quintana Roo y Campeche. Este pequeño país históricamente fue parte del mundo maya y estuvo de hecho ligado a la capitanía de Guatemala justamente después de la independencia. Y es que aquí tenemos un punto bastante interesante. La historia de Belice rápidamente se resume en que propiamente en esta zona había comunidades mayas, los cuales entramos en las guerras cristeras desde el tiempo de España. Esta zona obviamente en el tiempo del virreinato estuvo muy desatendida, posteriormente viene la independencia, México, y es que justamente Belice ni siquiera era parte del territorio de México. De hecho, eso le correspondía a la capitanía de Guatemala. Una vez de que llegan colonos a esta zona de Belice, le ponen a este lugar el nombre de Honduras Británicas. Posteriormente se hace una comunidad y justamente pasa lo mismo que en Estados Unidos y logran independizarse, es decir, logran tener un
un espacio aparte y posteriormente le logran quitar gran parte del territorio del sur de Belice a Guatemala, el cual está en disputa, y justamente esto lo estoy excluyendo porque simple y sencillamente Belice, a pesar de que parece que es un país independiente, y sí lo es desde el año de 1991, cabe mencionar que está bajo la influencia del Reino Unido. Es decir, actualmente pasa lo mismo que con Canadá, es decir, Belice tiene un primer ministro, pero Belice prácticamente tiene también un rey, que es el rey Carlos de Inglaterra. En ese punto cabe mencionar que para que Belice el día de mañana diga, sabes que me quiero anexionar a México, pues sí, en ese punto geográficamente encaja perfectamente en la geografía de México, y obviamente esto detonaría el turismo en todo Belice. Tiene playas preciosas, cayos preciosos, y obviamente se está buscando que toda la Riviera Maya llegue hasta Belice, y esto parece ser un muy buen paso. Es decir, obviamente cuando llega el Tren Maya se empieza a unificar. El Tren Maya, a ver cómo podemos buscar la manera para poder conectar el Tren Maya, empezar hasta la frontera de Belice y después para ir en el interior de Belice. Así que queremos hacer estudio, pero ahorita quiero ver cómo se puede hacer para traerlo a la frontera. México empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a tomar a Belice, lo empieza a jalar, vente para acá y lo que sea, empieza a hacer negocios con ellos. Esto va a hacer que cada vez se vaya separando más del Reino Unido y que el día de mañana pida que se excluya del Reino Unido y se unifique a México. Esa parece ser la única vía que tenemos actualmente, porque si no tendríamos que entrar en un conflicto armado con el Reino Unido, y obviamente ustedes saben qué pasaría en ese aspecto. Como siempre, Mr. Cracks dando una buena información, aunque con datos reales sobre su PIB, sobre cómo son sus gobernantes. Y bueno, yo pienso que bien pensado y con cabeza, pues una unión siempre puede beneficiar. Lo que pasa que, bueno, pues hay conflictos, hay egos y distintas formas de pensar totalmente lícitas. Bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recuerden que voy a México y que voy a conocer a Mr. Cracks y que grabaremos cositas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales buscándome como Marcos Barbas, Instagram, en TikTok, y en Instagram leeré sus mensajes. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!